Por eso el arte, como en este poema de Bertolt Brecht, llamado Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, tantas veces destruida, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albaniles la noche que terminaron la muralla china? La gran Roma, vieron, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes derrotaron los césares? ¿Quiénes son los derrotados de los césares? ¿Qué puedo decir de Rebelión en la Granja que no se haya dicho ya? En realidad, nada. Como la novela misma, este es un intento repetido de decir algo que ya se ha dicho. Rebelión en la Granja es un relato de muerte, utopía, esperanza, humanidad, traición y sobre todo, de realidad. Tras un continente devastado, un mundo asombrado por los horrores a los que es capaz de llegar su propia especie y de un ansia de vivir más que nunca, pero que esa ansia va siempre acompañada de un trauma incurable, nace consigo el ideal de la distopía, de aquello que irremediablemente va a terminar mal, en donde Huxley y Orwell vendrían a ser sus más grandes exponentes en la literatura del siglo pasado. Claro está que hay más representantes con mejores obras, tal vez, pero ellos son los más conocidos. Y dentro de ese contexto hallamos un mundo dispuesto a vivir pero que no encuentra los recursos para hacerlo. Tiende a pensar en una recaída, en una catástrofe, en un lugar inseguro, y basta para que el mal se materialice y se imponga por siempre. Rebelión en la Granja se encuentra ahí, en ese medio. Representa la revolución que se materializa en forma de cuento, en forma de alegoría, para que llegue a nuestras casas como una novela educativa, como un arma que no sabemos que es un arma hasta que terminamos de contemplar su contenido. Con sus 100 páginas aproximadamente, nos brinda un relato fugaz y desgarrador de las relaciones de poder que hay en un estado o en una granja, en el anhelo por las carencias y por los valores que le asignamos a todo aquello que surge del discurso ideológico, de ese discurso que nos comprende, que llega hasta nuestros corazones y que nos hace pensar que lucha por nosotros. Si bien los personajes son calcas de estereotipos sociales que en sí no aportan mucho, la temática de una granja donde cerdos, caballos y demás animales se levantan en armas en busca de la libertad es bastante interesante hasta cierto punto. Pues hablemos de la historia de la novela. En Granja Manor, el cerdo mayor les cuenta antes de morir a los demás animales su sueño, en donde los animales son libres del hombre y los incita a luchar por ello. Ello y las circunstancias empujan a los animales, casi sin pensarlo, a concretar su revolución, y lo logran. Todo es felicidad y amor hasta ahí. Es cuando surge en la novela el concepto de una república de animales. El caos se convierte en estado y los cabecillas de esta revolución en figuras de autoridad y de poder. Como siempre, ¿no? Se crean las clases sociales y de trabajo, pero hay equidad aún así. Surge el llamado animalismo como doctrina o ideología. La elocuencia y la honestidad de los cerdos en un principio hacen que los animales gobernados se sientan seguros, se sientan en paz con este gobierno. Pero en un acto de irresponsabilidad y de inocencia, los animales terminan cediéndole, sin querer, a los cerdos su criterio propio. Una vez que el Estado le quita eso a sus gobernados, por muy buenas intenciones que estos tengan, están quitando también su libertad. Así los animales pierden sin querer su libertad con aquella dependencia hacia los cerdos. Entonces se crean los 10 principios del animalismo y los cerdos empiezan a abusar del poder. ¿A qué lleva eso? A la traición y al caos. La novela es una sátira de la Revolución Rusa, en principio. El cerdo mayor es Lenin, Snowball es Trotsky, Napoleón es Stalin, el molino es el símbolo del progreso en Rusia y la industrialización, claro. Y así, casi todos los personajes tienen su contraparte en nuestro mundo humano. ¿A dónde quiere llegar con esto Orwell?
Sin querer, retrata casi toda estructura de poder, toda búsqueda de los ideales libertarios que se fundamentan en razones objetivas, tales como nos matan como si fuéramos nada, como si fuéramos simples animales, no trabajan y viven de nuestro trabajo. Es la voz del proletariado representándose en un cuento, en una fábula, es materializándose en lo que fue la Revolución Rusa. Es la lucha de clases que, aunque sea momentáneamente, es cuando los valores por los cuales se lucha empiezan a fragmentarse y abstraerse. El mandamiento número 10 significa esto y esto porque el partido dice que es así. Se usan los principios básicos de la revolución para justificar beneficios propios, buscando y haciéndolos pasar por ideales objetivos, haciéndolos justificables para poder seguir en el poder. ¿Y luego qué sucede? Bueno, en la rebelión en la granja, Napoleón se hace un dictador, explota a sus camaradas y vive bien con los de su clase, los cerdos. Y mientras tanto, su pueblo, los caballos, las gallinas, los cerdos, bueno, algunos cerdos que trataron de ser subversivos y pues terminaron de una forma u de otra muertos. En ningún momento se juega con la expectativa. No nos hacen esperar un final feliz. Se retrata una realidad y una realidad social nunca es feliz. Con los animales en la ventana, curiosos y con un horrible temor, se asombran de sí mismos, de no poder reconocer a los humanos entre los cerdos y de los cerdos entre los humanos. Como tal se presenta la ideología de la disrupción en nuestros días, de nuestra necesidad de satisfacer nuestras carencias, al mismo tiempo que surge una náusea por acabar con la tiranía de las ideologías, del consumo, de lo que no es nuestro. Pero hasta en ese anhelo, hay ideología. Nuestra historia es simple, siempre es la misma, la de luchar contra el opresor, del obrero contra el burgués, del siervo contra el rey, de la sociedad contra el Estado. Al final nos damos cuenta que, como en Rebelión en la Granja, nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema social, muchas veces se queda callado por opresión, por falta de voz. Es una realidad latente que tarde o temprano nos choca en la cara, seamos del estrato social del que seamos, y sobre todo si somos de estratos sociales bajos. Y así, año tras año, gobierno tras gobierno, sexenio tras sexenio, nos damos cuenta, un día, al levantarnos, que ya no podemos distinguir entre lo que queríamos ayer y lo que queremos hoy, por lo que luchamos ayer y por lo que luchamos hoy, y viceversa.